Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política, en un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo. Tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es solo para el que sabe de política, ni es solo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más, para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido. Esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca Becerril y en este programa te ayudaremos a entender los principales temas de la agenda nacional de la mano de expertos, también de especialistas y por supuesto de los tomadores de decisiones. El programa del día de hoy se basará en tratar de entender la desigualdad en México. Veamos lo que les preparamos. La desigualdad laboral impacta directamente no solo a la condición de vida de un individuo, sino a toda la población, por constituir un obstáculo al crecimiento económico en más de un sentido. Según un reporte de la OCDE, en México las desigualdades regionales en ingreso y empleo son mayores a las observadas en otros países de esta organización. Por ejemplo, el ingreso familiar en la Ciudad de México es casi 3 veces más alto que en Chiapas, lo que coincide con la desigualdad educativa. En la ciudad, el 57.6% de la fuerza laboral tiene por lo menos educación secundaria, mientras que en Chiapas, este porcentaje es de 26.9%. De acuerdo al análisis realizado por el organismo internacional Oxfam sobre los datos Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la desigualdad salarial entre pobres y ricos se estima en una brecha de 154,000 pesos trimestrales, una diferencia de hasta 23 veces más ingresos de ricos sobre pobres. A esto hay que sumarle la brecha salarial por género. La revista Forbes destaca que México ocupa la posición 122 entre 144 países evaluados por las oportunidades económicas y laborales que hay para las mujeres. En cuanto a la brecha salarial, en el mundo los hombres ganan en promedio $23,415 al año, mientras que las mujeres consiguen $11,277. Lo anterior es resultado de la extrema desigualdad de ingreso y de oportunidades que prevalece. En México, 35 personas o familias son catalogadas las más ricas del país, y uno de ellos es considerado como uno de los 20 millonarios más ricos del mundo. En los últimos años se ha demostrado la baja efectividad de las políticas de combate a la pobreza y la necesidad de crear una estrategia en contra de la desigualdad. Por ello es necesario generar conciencia y difundir el vasto análisis que ya existe sobre este tema, pero sobre todo se deben implementar políticas públicas adecuadas y efectivas que generen un cambio profundo en el paradigma mexicano. Continuamos en Política, materia de todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias. Y comienzo presentando al maestro Ricardo Fuentes Nieva. Él es director ejecutivo de Oxfam México. Gracias. Gracias a ti. Y al doctor Miguel del Castillo Negrete. Él es profesor de tiempo completo de la División Académica de Estudios Generales y Estudios Internacionales en el ITAM. Gracias. Gracias por la invitación. Pues cuéntenos, antes que otra cosa, ¿qué es la desigualdad? Bueno, la desigualdad tiene muchas caras y tiene muchas caras que generan muchísimo dolor a muchísima población en México y en el mundo. Nosotros como organización, como Oxfam, nos hemos enfocado sobre todo a la desigualdad económica, la divergencia que hay entre ingresos entre los que más tienen y los que menos tienen, y también de la riqueza, que son todos los activos que poseen, esos que más tienen y los que menos tienen. Pero lo que nosotros hemos visto como organización es que esta cara económica de la desigualdad está cruzada con muchas otras dimensiones de la desigualdad, la dimensión de discriminación por color de piel, por género, la discriminación por etnia y la discriminación regional. Entonces, la desigualdad es un problema muy complejo, es muy grande, es un problema que ha existido en México históricamente por siglos, pero que ahora está en lo más alto de la agenda de políticas públicas y que es muy necesario discutir cuáles son las soluciones ante este problema atávico en México. Perfecto, y en unos momentos más nos vas a decir cuáles son estas soluciones. Doctor, ¿cómo está México en el mundo en materia de desigualdad? Mal. En los últimos años el tema ha cobrado mayor interés. Hubo un momento en México en que se pensó que no era un problema. La desigualdad en México es muy alta, tanto en ingresos como en riqueza,
que ha crecido en los últimos años y que comparativamente en los países nos muestra en los peores lugares. Por ejemplo, en la lista de la OCDE, México junto con Chile se muestra como los países con mayor desigualdad. Y además es muy penoso porque México con la riqueza que tiene, Claro. con la población, el territorio, es muy penoso que estemos en listas, por ejemplo, de Credit Suisse Bank, un banco patrimonial, en donde calculan cuántas personas muy ricas hay en el país. Bueno, México aparece ahí en el lugar 14º, compitiendo con países muy ricos, Alemania, Francia, Estados Unidos, China. Pero lamentablemente, por otro lado, también competimos en otra lista, por ejemplo, entre los países con mayor número de personas que pasan hambre. Y en este caso estamos compitiendo con países africanos. Entonces, bueno, es algo, como dijo Ricardo, que nos duele y algo que debemos de hacer tanto en materia de distribución de la riqueza como distribución del ingreso, porque impacta en el bienestar de la población. No se trata de que cada quien gane lo mismo. En materia de ingreso, por ejemplo, bueno, hay que premiar la iniciativa, el empuje. En materia de riqueza, el ahorro de las familias. Pero las proporciones que ha tomado en México la desigualdad, tanto en ingreso como en riqueza, no se explican por esta razón. Son desproporcionadas y algo tenemos que hacer en el país para reducir esas brechas y que ayude de esta manera a resolver también el problema de pobreza que tenemos. Precisamente, maestro, ¿cuáles son las causas y también los efectos de la desigualdad en nuestro país? Bueno, tenemos una sociedad donde es muy difícil moverse, y como lo decía Miguel, es muy difícil ¿Y cambiar de extracto? Cambiar, o sea, es muy difícil, digamos, esta idea de que con el esfuerzo y con educación y con la voluntad uno puede salir adelante, no se aplica en México. En México lo que determina tu posición social muchas veces es cuál fue el ingreso de tus padres, cuál fue la educación de tus padres, y no necesariamente ni tu inteligencia, ni tu esfuerzo, ni tu deseo de seguir adelante. Es decir, es una sociedad muy rígida, muy solidificada. Y eso pues es en verdad muy injusto, ¿no? Porque entonces lo que sucede es que hay una transmisión de los privilegios. Y esa transmisión de los privilegios está asociada con el color de piel, cuánta riqueza tenían tus padres, Claro. con cuánta educación tenían tus padres, y no existe esa capacidad para la innovación, para la recompensa de los esfuerzos y demás. Y es por eso, en parte, por lo cual tenemos una economía que crece tan poco. Doctor, ¿cómo podríamos contrarrestar esto que el maestro nos acaba de comentar? El tema de que no podemos cambiar de extracto social no es tan fácil. A ver, yo creo que habría dos caminos. Uno primero es por el lado de las oportunidades. Lograr que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, dar educación, dar salud, repensar lo que estamos haciendo en materia de educación y salud, que se dé una mejor inversión y esta se canalice de una mejor manera. Pero creo también que es el momento, y me voy a atrever a decirlo, de repensar la estrategia económica que el país ha seguido en los últimos años. En los últimos 10 años la desigualdad se ha agravado, ha crecido, tanto en materia de ingreso como en materia de riqueza. Y la estrategia de ser un país exportador principalmente hacia Estados Unidos, con maquiladoras, con un mercado interno pero dominado por grandes empresas, quizá no ha sido lo mejor. Hay que repensar, hay que ver el impacto que está teniendo en materia de desigualdad. Es más, yo creo que toda política pública debería de evaluarse desde el punto de vista del impacto en la desigualdad y no se está haciendo. Hubo situaciones, yo creo inclusive que no, causas no esperadas, no creo que nadie lo haya pensado así, pero por ejemplo con el Telecán, los sueldos de los directivos de las empresas, de los bancos en México crecieron una barbaridad porque empezaron a competir con el sueldo de su par en Estados Unidos y en Europa. En cambio el sueldo de la persona, del cajero, de alguien de la parte más baja, quedó igual. Entonces, la distancia entre el que menos y más gana en México del tratado a la fecha ha crecido una barbaridad. No digo que se le pensó así, pero ha sido
una consecuencia y tenemos que hacer algo al respecto. Y otro punto es, digamos, estos efectos de la globalización, del Tratado de Libre Comercio, que no solo la integración con Canadá y con Estados Unidos, sino es la integración a los mercados globales, no ha sido corregida por políticas públicas. O sea, nuestro sistema fiscal es regresivo, nuestro sistema educativo es un desastre y la educación pública es de muy mala calidad. En los estudios que hace la OCDE sobre la calidad de la educación en México siempre salimos en último lugar, ¿no? Y eso limita las oportunidades. Claro. Todas las políticas que se han implementado en los últimos 25 años, desde que entramos digamos, a la economía global, no han funcionado para reducir estas brechas. Y con esto me quiero quedar. Vamos a un breve corte, yo regreso con más. No se vaya, esto es Política, materia de todos. La desigualdad económica está muy relacionada con la desigualdad política, que los tomadores de decisiones en este país y en otros, no es exclusivo de México, le hacen más caso a quien tiene más dinero. Esto es Política, materia de todos. Esto es Política, materia de todos. Continuamos con más y hace unos momentos el maestro nos decía que las políticas públicas no han funcionado, pero yo le quiero preguntar, doctor, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para pues combatir en un momento la pobreza en México, pero también la desigualdad? Mira, hay algo muy importante, un camino, que de hecho está presente en la obra de Thomas Piketty, el economista francés. El problema actualmente es que quien tiene un ingreso que depende solo del trabajo está ganando muy poco, porque esta estrategia de que México sea competitivo hacia el exterior ha implicado salarios bajos y prestaciones reducidas. Y ahora que se incrementó el salario tampoco lo que pasa, a ver, mucho. Aprovecho para comentar, qué bueno que se incrementó, pero hay que decir lo siguiente, hay que hacer una precisión que no he escuchado, por cierto, el día de hoy en la prensa. El incremento fue al salario general, mínimo general, pero hay también salarios profesionales, mínimos profesionales. A quien gana el salario mínimo general sí se le aumentó aproximadamente un 10%, que fue un 5 pesos más el 3.9%. Pero los salarios mínimos profesionales solo se les incrementó el 3.9%. Para decirlo de manera muy clara, un albañil, un cajero, un vendedor en una tienda de dependencia, un operador de maquinaria agrícola, ellos solo están recibiendo el 3.9% en un momento en que la inflación acumulada octubre anual es del 6 punto y cachito. Entonces están perdiendo, de hecho. Entonces el impacto, qué bueno que se aumentó, pero es muy reducido. Ahora, el problema es que al factor trabajo se le está pagando poco y se le incrementa de manera reducida. En cambio, el factor capital, las ganancias, la gente que tiene ingresos a través de las inversiones en bolsa, a través de un fondo de inversiones patrimoniales, está obteniendo mucho recurso. Claro. Y eso está causando una gran desigualdad. Exactamente, maestro. Cuéntenos un poco su visión sobre este incremento al salario mínimo. Evidentemente hay algunos que dicen que no es suficiente, pero ¿qué podemos hacer para combatir esta desigualdad a través, evidentemente, del salario? Bueno, es claramente insuficiente. Es tan insuficiente que un grupo empresarial en México lo dice, ¿no? O sea, México es un país donde estas paradojas se dan, donde un grupo empresarial le pide al gobierno que suba más el salario mínimo, ¿no? Y el gobierno no lo hace, ¿no? Entonces yo creo que para repensar toda esta dinámica de la desigualdad, que la vemos pues creciente, la vemos preocupante, la vemos que está fragilizando el tejido social, hay que tener una estrategia de políticas públicas muy amplia, ¿no? Una política fiscal, una política social, una política de interdependencias, política de empleo, pero sobre todo hay un elemento que muchas veces no discutimos, que es el elemento político de la desigualdad. Nosotros en Oxfam nos hemos dado cuenta que la desigualdad económica está muy relacionada con la desigualdad política, que los tomadores de decisiones en este país y en otros, no es exclusivo de México, le hacen más caso a quien tienen más dinero, ¿no? Las políticas están diseñadas para aquellos que pueden influir la toma de decisiones. De ahí los cabilderos en el Congreso, por ejemplo. Así es.
Y ese es un gran problema, ¿no? Entonces necesitamos, al mismo tiempo que tenemos que repensar la política fiscal, la política social, la política laboral, la política de desarrollo regional, tenemos que pensar la política de participación ciudadana, tenemos que repensar las políticas anticorrupción y de impunidad, porque todo esto lo que nos va a dar es una ciudadanía que pueda exigir mejor sus derechos, y de entre esos derechos está la igualdad económica. La participación política de la sociedad podría cambiar esta imagen que tenemos en estos momentos del México desigual. Ayudaría. No es algo que yo haya estudiado a detalle. Sí se necesitaría, yo lo diría de esta manera, construir ciudadanía, un ciudadano educado, consciente de obligaciones, de derechos, que analice los programas de todos los candidatos, pero además una sociedad civil que esté detrás del político que está tomando decisiones. Y es que a nadie le conviene tener un México desigual, ¿o sí? No conviene. Es interesante cómo en el propio Fondo Monetario Internacional está cambiando ya el punto de vista. Christine Lagrande ha, en el Foro Económico Mundial de Davos pasado, levantado la voz, ha dicho, oigan, la desigualdad impacta en el crecimiento, no permite que haya un crecimiento cuando no hay un mercado interno, cuando no hay quien te compre tus productos, no tienes como empresario el incentivo para ampliar una planta, para generar más producto y entonces contratar más empleo. Importa la desigualdad. En América Latina, la CEPAL también ha estado en todo el continente, ha puesto el tema de la desigualdad y la desigualdad de la riqueza en el punto, porque impacta en el crecimiento. Claro. Y sobre todo en un crecimiento sano, porque se dice que necesitamos crecer, de acuerdo, pero tenemos que crecer de manera correcta, repartiendo mejor los beneficios del crecimiento. Pero ¿cómo podríamos repartir mejor los beneficios de este crecimiento, mejor la riqueza del país? Es un gran reto. Es una gran pregunta, ¿no? Y yo creo que el sistema sí beneficia a unos cuantos, al 1% o al 0.1%, y por eso se mantiene el sistema, ¿no? Pero es un sistema injusto. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer que el sistema, en este momento, el sistema económico, político en México es un sistema injusto y que hay que cambiarlo, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar? Yo creo que tenemos que repensar las políticas públicas, todas las políticas públicas que estamos discutiendo en este país, las políticas de inversión, las políticas laborales, todas las políticas de cómo estamos estructurando nuestra economía y nuestro sistema político tienen que ser repensadas, porque estamos dejando atrás a millones de mexicanos. O sea, México es un país que en los últimos 25 años no ha visto una reducción significativa de la tasa de pobreza, ¿no? Y esto es un país que ya está globalizado, que hemos visto un crecimiento económico constante, muy pequeño pero constante, y que hemos visto crecer las fortunas de multimillonarios mexicanos de manera muy, muy sorprendente, ¿no? Y es que aquí en México tenemos las dos caras de la moneda. Vamos a un breve corte, yo regreso con más, no se vayan. El mundo, y México como parte del mundo, no es sustentable si seguimos este camino desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. Opiniones ciudadanas y el estudio de los especialistas, un binomio de acción. México enfrenta grandes retos para continuar con la batalla en contra de la desigualdad, en donde se debe de erradicar los pensamientos, usos y costumbres que nos aquejan, sobre todo cuando se habla de desigualdad laboral. Vivimos bajo una sociedad machista, donde predomina el patriarcado, donde la mujer culturalmente se debe de quedar en casa. En la actualidad lo estamos dejando a un lado. Ya existe una igualdad, ya hay las mismas oportunidades, tanto para un hombre como para una mujer. Por otra parte, la desigualdad también abarca la participación económica y el trabajo remunerado de manera igualitaria. No hay regularización, porque unos se hacen ricos y otros se hacen pobres, porque no es justo que las gentes que tienen más pongan a la gente a trabajar, porque de ello depende también del día a día para ellos. Por lo anterior, urge legislar para aplicar medidas orientadas a mejorar la inclusión de empleos en el ámbito formal. Como trabajadores, haciendo que sea mucho más sencillo y mucho menos costoso tener a un trabajador en una empresa.
Continuamos en Política Materia de Todos con el tema Desigualdad en México. Continuamos con más. Doctor, ¿qué se puede hacer para que en México tengamos mejores y más oportunidades y poder salir de este México desigual? Apoyar al empresario mexicano, mediano y pequeño. Yo estoy preocupado porque siento, a partir de la información que he estado consultando del Censo Económico, que hemos estado perdiendo empresariado mexicano. No, bueno, empresariado grande, porque lo han comprado empresas transnacionales más grandes, muy poderosas, ¿no? Pero empresas que eran muy eficientes y muy rentables. Pero queda un sector de empresariado medio y pequeño que tenemos que darle incentivo, que tenemos que proteger, que tenemos que dar oportunidad de crecimiento. Porque además hay muchas nuevas empresas, Así es. empresas innovadoras Así es. no pasan los 2, 3 años cuando tienen que cerrar sus puertas. Ahora, en síntesis, ¿qué tenemos que hacer? Como hemos comentado, mejores oportunidades, mejorar en materia educativa, mejorar en materia de salud, que tenga todo el mundo la misma oportunidad y que haya movilidad social, algo que estábamos comentando, pero a la par, yo insisto en el punto, tener el atrevimiento de repensar la estrategia económica que hemos llevado a cabo en los últimos años. ¿Esa sería la base de todo? Yo pienso que habría que inclusive empezar por ella, repensando. Si la conclusión es que vamos bien, bueno, adelante. Pero si la conclusión es que en algunos aspectos tenemos que modificar, aprovechando la renegociación del Telecán, pues hacerlo. Con miras a qué, a fomentar un empresariado mexicano, mediano, pequeño, un mercado interno, a tener trabajos de mayor calidad, no solo trabajo barato para exportar, una estrategia hacia el campo, hacia el indígena, hacia el jornalero agrícola, de apoyo, con semillas, con préstamos, bueno, aunque esto se tome a dumping, pues hay otros países que lo hacen hacia nosotros, entonces nosotros bien podríamos hacerlo. Un ejemplo, en la OCDE. La OCDE tiene una lista en donde evalúa a los países desde el punto de vista de si tienen medidas que atentan o no contra el libre mercado. México ocupa los primeros lugares, en el sentido de que está muy bien. No hay medidas que atenten en contra. En cambio, los países que están muy mal son Francia, Alemania, Japón. Que son ejemplo en este tema. Están muy mal porque protegen. No sé si me explico. O sea, para la OCDE dice, están mal porque protegen. Pero si lo ves desde otro punto de vista, son los que están bien. Porque su campesino no es tan pobre, no tienen un problema de hambre. Claro, un economista diría, pero es que no es tan eficiente. Bueno, quizá tenemos que restar eficiencia para darse justicia. Y en este sentido, ¿en algún momento tendremos un México donde todos seamos iguales, por lo menos en las oportunidades? Económicamente va a ser complicado, pero en las oportunidades. Mira, yo soy optimista porque yo pienso que el mundo, y México como parte del mundo, no es sustentable si seguimos este camino desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. No hemos tocado el tema ambiental, no es materia de este programa, pero este crecimiento lo estamos logrando a costa de la naturaleza. No podemos seguir así. Pero este crecimiento también lo estamos logrando a costa de lo social, generando una desintegración social y un problema de violencia. Claro. Entonces, esto no tiene futuro. Tenemos que cambiar. Que es ahí cuando el crimen organizado llega a las comunidades más pobres del país y empieza a cooptar a toda la familia, incluso a los niños. Insisto, no hay sustentabilidad. Ahora, yo me permitiría también hacer una recomendación a todos los que nos escuchan el día de hoy, y es en la UNAM, Rolando Cordera, en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, ha editado un documento muy interesante en donde hay una propuesta, se llama el Nuevo Curso de Desarrollo. Yo creo que es algo que se debe de estudiar, se debe de ver. Y pasárselo a los políticos, a los que quieran ser gobernadores, presidentes municipales. Y confrontarlo con otras posturas. Yo en lo personal estoy estudiando y estoy encontrando ahí ideas sumamente interesantes porque opciones hay. Pensamiento, caminos que debemos de tomar existen, ¿no? Lo que tenemos es que discutirlos de manera amplia, ¿no? Claro. ¿Sus conclusiones? ¿Podemos tener un México igual? Yo creo que sí, sobre todo en términos de derechos, ¿no? Hablamos mucho de oportunidades, pero no hemos hablado de derechos, ¿no? Y al final el objetivo es tener un México donde, independientemente de dónde nazcas, cuál sea tu sexo cuando naces, cuál sea la condición de tus padres, su religión, el color de su piel, tú tengas los mismos derechos que cualquier otra persona que haya nacido en este país y que tengas la capacidad de crear la vida que tú creas valiosa, ¿no? Al final ese debería ser como el objetivo de
de todos nosotros, ¿no? Todas nosotras. Y creo que es posible, ¿no? Creo que en los últimos años México ha avanzado muchísimo en la exigencia a sus autoridades. Hoy ya tenemos una nueva constitución, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que nos garantiza muchos derechos que antes no teníamos. Por ejemplo, y ahora, digamos, el desafío es cómo hacemos que sus derechos sean protegidos, sean salvaguardados y sean respetados. Se conviertan en una realidad. Y se conviertan en una realidad, exacto. Entonces, bueno, se han dado pasos, pero vamos en esa dirección correcta. Hay muchos desafíos, el desafío de la corrupción, el desafío de la distancia entre gobernantes y ciudadanos, son desafíos muy grandes, pero bueno, hay que enfocarse en los pasos positivos y seguir luchando por ello. Perfecto. ¿2018 va a ser clave en este tema? Bueno, va a ser un año muy importante para el país y será otro año clave para este tema, pero no se va a agotar en el 2018. Tendremos que seguir pensando en ello con el nuevo presidente, ¿no? y la política pública que se implante. Perfecto. Gracias por haberme acompañado. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Que estés muy bien. Yo te veo la próxima. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de todos.